empezamos. Dale, Mis hermanos, amén. Bad influence. I was talking to myself. I take it personal now. I will be in the link. There you go. ¿Me pueden hacer un favor? Vamos a estar todos de pie por un momento. I think, estaba pensando hoy, yo dije, yo siempre empiezo con prisa con la oración y cerramos con prisa con oración. Y el Señor como que sentía en mi espíritu que sería un buen momento de tomar un momento, reflexionar y sacar por lo menos 2 o 3 minutos y orar como hombre. ¿Sí? Personalmente yo lo necesito. Hay momentos en el día donde me siento cansado, donde me siento que se me está acabando la gasolina, y sé que yo no soy el único, right? Y tantas cosas que tenemos que manejar. Este libro ha sido difícil de poder aceptar muchas del cambio de sistema, right? de nuestra creencia, y ha sido y a veces para poder ver cambio hay que estar incómodo, y es difícil estar incómodo y ponerlo en la situación de estar incómodo, right? Y en la incomodidad es donde Dios muchas veces nos tiene en la vida para poder enseñarnos, desarrollarnos, para poder crecer y desarrollar nuestro carácter. Y este libro para mí, no sé, estoy recientemente sintiendo mucha presión de poder alcanzar la expectativa que se nos han puesto al frente. Amén. ¿Entienden dónde? Y estaba hablando con él ahorita que a veces los resultados los queremos rápido y los resultados toman tiempo, y sé que muchos de ustedes están haciendo el esfuerzo de hacer ciertos cambios, pero como quiera a veces nos sentimos como que estamos una meeting up to expectations. We're not there yet. But that's okay. Está bien que no estemos ahí todavía, porque esto es un proceso, esto toma tiempo. ¿Amén? Y hoy esta clase para mí, esta semana, más todavía ha sido porque ahora está tocando donde a mí me duele más, que son mis hijos. Y lo que le trae miedo a un hombre más es cuando nos sentamos a pensar dónde estará mi hijo o mi hija 10 años. ¿Van a ser mejor que yo, peor que yo, o en la misma situación? No sé. Para mí es importante que cada decisión, cada momento, cada palabra, cada acción que se haga hoy va a reflexionar en mi hijo o mi hija 10 años from now, 10 years from now. Y es importante que nos enfoquemos todos los días. El enfoque es súper importante. Si no nos levantamos por la mañana enfocados en cuál es el propósito, right, que queremos vivir ese día, o qué queremos cambiar, o cómo queremos crecer, se nos va a hacer más difícil todavía. Pero si nos ponemos incómodos ahora, estar cómodos en la incomodidad, right? Sí, perfecto. Entonces las cosas se hacen un poquito más fácil, right? So quiero que oremos, quiero que todos ustedes cierren sus ojos y oren por un hombre que esté en este cuarto, o cualquier hombre que no esté en el cuarto. Amén. Y sacamos como 2 minutitos nada más, lo que el Señor ponga en tu corazón, y si no sientes nada, adóralo. Amén. Padre, te agradecemos, Jesús, aleluya, por este día, Dios. Padre, te amo, te adoro, te glorifico, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos estás tratando, Señor, de desarrollar, de poder crecer, Dios amado, a través de esta vida, Señor. Cuida de mis caminos, cuida de cada palabra que salga de mi boca, Señor. Mira mi corazón, Jehová. Mira el corazón de cada hombre, Señor.
whatever the struggles that they're going through right now, whatever it is that they struggle with, Father God, that stops them, God, or prevents them, my Lord Jesus, from being able to stay in line, my Lord God, to stay on the rails, my Lord God. Father, I pray in the name of Jesus, my Lord, that you give us the strength and the focus, my Lord God, to be able to stay on the rails, my Lord God, to stand firm on the rails, my Lord Jesus, so that we can fulfill the purpose, my Lord, that you've placed in our lives, Father God. That we can fulfill, my Lord God, the expectations that you've set before us, to be an example to our children, my Lord God, to our wives, to our community, to our church, to our co-workers, my Lord God. I pray, Father God, that you just show the way, my Lord God. Be a light unto my feet, my Lord God, so that I can see each step that I'm going, my Lord God, and understand, Lord Jesus, and hope and pray that you're with me, my Lord God. Be with me every step of the way. Be, my Lord God, in their path, in every man's lives, every step that they go through in this life. Father God, look at their hearts, look at the mistakes that they've made, my Lord God, their shortfalls, the moments, my Lord God, when they don't meet the expectations, the moments when they're tired. I pray that you strengthen them. I pray that you comfort them, my Lord God. I pray, Lord God, that you reinforce, my Lord Jesus, their beliefs and their morals, my Lord God, to align, my Lord, with your character, with what you want, my Lord Jesus, with what you desire, with what you feel, my Lord God, with what you love, my Lord Jesus. Help us love how you love, my Lord. Help us walk like you walk, my Lord God. Help us, my Lord God, lead like you lead, my Lord Jesus. Help us make a change like you made a change, my Lord God. Help us impact our families, my Lord God. Let us, my Lord, if we need to rebuild the foundation of our homes, let us rebuild the foundations of our home, my Lord God, and not be afraid of the work, not be afraid of the sacrifice, not be afraid, my Lord Jesus, of the discomfort that we're going to feel, my Lord God, in the process of doing it. In the name of Jesus, my Lord God, I pray. I pray that you would be with us, Lord God. I pray, Lord God, right now that you use me in a mighty way today. Use this class, my Lord God. Use this word, my Lord, to touch our hearts, to mold our hearts, and to take us, Father God. Transform us, change us. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias a Dios, gracias Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Yes, Lord, yes. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Llena nuestros tanques, llena nuestros tanques. Y tu presencia, Dios amado, que nos llene. Úngenos en estos momentos, Jesús, aleluya. Gracias, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Qué buen gesto, si hacía falta. Gloria a Dios. A veces nosotros sentimos y miramos las consecuencias de las cosas que nos pasan que llegan de manera inmediata. Pero si nosotros vemos las cosas que estamos viendo en Dios, nos desesperamos y sentimos que a veces no llegan. Pero la buena noticia es que sí van a llegar, porque Dios nunca da nada a media y su brazo nunca se acorta. Y yo no sé de ustedes, cuando yo leo esta clase a veces me lleva más a mi niñez que ver cómo yo trato a mis propios hijos, you know? ¿Entienden lo que quiero decir con eso? Sí. Yo sé que yo no soy perfecto con mis hijos, pero tampoco creo que lo estoy lidiando en el camino incorrecto. ¿Entiendes? Sé que hay ciertas cosas que quizás tengan que cambiar de mi manera, que puedo mejorar, right? En poder tratar a mis hijos, pero no pienso que estoy fracasando con mis hijos.
¿Entiendes? Y si te sientes que estás fracasando con sus hijos, entonces es alguna situación diferente. Y no a mí, pero para mí este libro me ha ayudado a aprender de que no estoy fracasando, pero sí puedo mejorar mucho más. Pero lo que me ha impactado más es cómo me crié, cómo yo me crié en mi hogar, cómo era mi hogar y cómo era el hogar de mi mamá, cómo era el hogar de mi papá, right? Y ver la transición, right? Y de las generaciones, lo que mami aprendió, lo que papi aprendió, lo que aprendí yo y cómo de la manera que yo estoy con mis hijos. He visto fruto, he visto crecimiento, right? He visto que se ha aprendido, right? Cada generación aprende y no se están repitiendo la mayoría de las cosas negativas, right? Que poco a poco, mientras se está filtrando y filtrando por generación a generación, va mejorando, right? Y yo pienso que eso es lo más importante que debemos tener en mente, de que quizá no va a ser perfecto, pero la próxima generación que se está criando, si está pasando por el filtro de nosotros, que por lo menos que sea mejor. You know? Que se dejen cosas atrás. Pero para poder hacer eso, tenemos que hacer cambios de la manera como nosotros vivimos. Y no pensemos que porque estamos viviendo de cierta manera ahora, que no se puede cambiar. Se puede cambiar, right? Y se pueden hacer las cosas diferentes. Y en esta clase que vamos a hablar hoy, dice que está en la página 106, en la parte de abajo, y empieza con cómo se pierde el corazón de un hijo. Cómo se pierde el corazón de un hijo. Pero antes de empezar eso, quiero repasar un poquito la primera, en 5 minutos, lo que hemos ya aprendido en este capítulo específico. El principio de este capítulo nos demuestra cómo debemos alcanzar el corazón de nuestros hijos, right? So, la primera parte de este capítulo nos está diciendo cómo nosotros podemos alcanzar el corazón de nuestros hijos, cómo es que uno puede tocarlo, cómo las cosas que tenemos que hacer para tocarlo. Pero en esta sección ahora se habla, es necesario poder hablar también de que cómo nosotros podemos perder el corazón. Las cosas que quizás nosotros hacemos ahora que no nos damos cuenta que va a afectar el corazón y la conexión entre tu corazón y el corazón de tu hijo. Amén. Encontrar éxito en lo que hacemos. Éxito en los ojos de Dios no es igual del éxito en nuestros ojos. Deuteronomio 6:5 comenzó el capítulo diciendo amar a Dios ¿con qué? Con todo el corazón, con todo el alma y con toda nuestra fuerza. Amar a Dios y hacer su voluntad es tener éxito en la vida. Punto. Eso fue una oración de la primera parte del capítulo. Amar a Dios y hacer su voluntad es tener éxito. Y eso es lo que tenemos que recordarnos, de que el éxito para Dios es bien diferente al éxito que quizás se habla aquí en la sociedad, o el éxito que nosotros hablamos entre amigos o amistades, ¿verdad? O por lo que vemos aquí en el mundo. El éxito de Dios es mucho más diferente, right? Éxito es el éxito es mantenernos en las vías del tren. ¿Qué vaina es eso, verdad? No, esto son mis notas. Ya, perdón. No, estamos en la 106, pero no he empezado con mis notas todavía. 106. Con el libro. Ajá. Pero el éxito es mantenerlo en las vías del tren. En otras palabras, caminar en el plan y propósito que Dios ha diseñado para tu vida. Esas son las vías del tren. Enseñarles cómo mantenerse en la vía, ¿verdad? Cuando nosotros aprendamos o sabemos cómo es mantenerlo en la vía, eso también hay que pasárselo a nuestros hijos. Hay que enseñarle a nuestros hijos cómo es que uno se mantiene en la vía. How do you stay on the railroad track without veering off? Sin salirte de la carrera, right? ¿Cómo es que se hace eso en la vida? Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. En Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 7 dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez.
Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, en todo momento, todas nuestras acciones, todo lo que nosotros hacemos va a ser una reflexión del futuro de nuestros hijos. Amar a Dios es lo más importante y eso asegura mantenernos alineados con Dios y mantenernos en la vía. Juan 15:9 dice, yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. En otras palabras, Jesús está diciendo aquí en estas palabras que I've loved you like my Father has loved me. Yo te he amado a ti como mi papá me ha amado a mí. Ahora es tu responsabilidad amar a tus hijos como yo te he amado a ti. De la manera que yo te he amado, tú amas. Right? Y eso es difícil. Cuando uno se pone a pensar del amor que Jesús dio por nosotros, pues, the standards are high. The standards are very high. Y si amar a Dios es lo más importante, eso nos deja saber que es importante que el Padre tenga el corazón de su Hijo firme en sus manos. Right? I'm going to read that again. Y si amar a Dios es lo más importante, eso nos deja saber que es importante que el Padre tenga el corazón de sus hijos firme en sus manos. Así que igual nosotros tenemos que tener el corazón de nuestros hijos firme en nuestras manos. Proverbios 23:26 dice, oh, hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Powerful, right? Ahora, empezamos ahora con el 106. Ahora, ya que sabemos cómo es amar, ahora, ¿cómo es que uno puede perder el corazón de nuestros hijos? En Efesios capítulo 6, versículo 4, y quiero que conversemos en esto. Alguien léeme eso, en la 106, la parte de abajo. El primer, después de cómo se pierde el corazón de su hijo, el versículo que dice Efesios 6, 4. Es la segunda oración. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Algo que el autor dice aquí es que nosotros ya hemos hablado de que debemos instruir a nuestros hijos, pero él nos da un aviso primero. Y el aviso primero en este versículo es, no provoquéis a ira a nuestros hijos. Porque si uno provoca ira a nuestros hijos, las instrucciones y la enseñanza no van a valer nada. Porque no te respetan. Tú no tienes el corazón de tu hijo. Right? So, él nos da un aviso primero. No provoquéis a tus hijos a ira. No los enojes. No los frustres. Cuando tú les das, cuando lo provocas a ira y los enoja, tu enseñanza le van a entrar por un oído y le va a salir por otro. Aquí él nos está diciendo es que tenemos que amarlos, no los provoque a ira, y vamos a entrar un poquito más en eso. Esto es tan importante que si no tiene en cuenta la paternidad, fracasa. La paternidad fracasa si uno no toma eso en cuenta. Y la intimidad es ligada a sentirse emocionalmente seguro con alguien, right? Cuando uno es íntimo con nuestra esposa, ¿qué hace eso? Eso asegura, right, que hay amor, que hay confianza, right? De la misma manera, dice aquí, si tus hijos se enojan contigo y tú no resuelves, cerrarán su corazón y tendrán amargura y resentimiento. Yo conozco familia y conozco padres que quizás han perdido el corazón de sus hijos. You know what I mean? Y es difícil, no es fácil. Right? Me imagino que no es fácil. Si mi papá perdió un hijo, mi hermano murió. Si dicen que el dolor de que tu hijo se haya descargado
y perder un hijo, el dolor es casi igual. Si pierdes el corazón de tu hijo, si pierdes el corazón o pierdes la vida de tu hijo, es casi igual, por lo que he leído y diferentes testimonios que he escuchado. Right? Es difícil, no es fácil. Así que cuando tus hijos se enojan contigo, debes dejar de hacer lo que estabas haciendo. Eso lo hacemos nosotros. Cuando yo estaba leyendo estos versículos, yo me emocioné porque yo a veces I mess with my son. Pero tenemos que apagar esto. I mess with my son a lot. Y a veces lo frustro, porque I'm always like picking on him, relajándolo, y yo pienso que eso es normal de un padre hacia su hijo, right? Y es de eso, el libro no está hablando de esas cosas, cuando uno está relajando, confiando con nuestros hijos. Pero si tú haces algo que lleva a tu hijo a llorar o a enojarse y tratar de lanzar hacia ti, right, para darte, yo sé que es un poquito de exageración, pero ha pasado, y si uno no resuelve ese problema, uno va a perder el corazón de nuestros hijos a temprana edad. Porque aunque sea relajo para nosotros, eso puede afectar el corazón del hijo, de nuestros hijos. Aunque uno lo ve como relajo y charlando, eso afecta el corazón del hijo. Yo recuerdo, hay cosas que papi me decía, que mami me decía, tu papá lo que está haciendo es relajando. Eso no lo tome serio, pero dolía, right? Y eso afecta a uno como hijo, o hija. So, hay que tener cuidado y hay que observar cómo reaccionan nuestros hijos a las cosas que nosotros hacemos y cómo lo decimos. Porque si ellos se están enojando, poco a poco, cada vez que tú lo provoques a ira, estás perdiendo una parte de su corazón. Y poco a poco va a ser un slow fade. Right? Y esos son los peores. Porque eso toma tiempo. Eso no pasa de la noche de un día para otro. Eso toma tiempo de que pase. Lo que vos estás explicando a mí me lleva como a pensar más de una situación que, por ejemplo, en una familia empiezan los problemas entre esposo y esposa. Entonces la esposa, como por vengarse de uno, empieza a hablarle mal al hijo de uno, ¿sí me entiendes? Ella cree que me está perjudicando a mí, pero está envenenando el corazón del hijo, y el más perjudicado sale siendo el hijo. Hay otra causa, que llegan las mujeres y vos vas a regañar a tus hijos y ella se mete. Y al meterse, ellos están tomando como, no, es que papi es el que manda aquí, y ella te está desautorizando a vos en un castigo o en un regaño que vos, ¿sí me entendés? Entonces, el punto es que yo creo que falta mucha comunicación y mucha comunión con Dios en la relación de pareja. Y sí, un hijo se puede perder muy fácil, porque conozco un caso donde una pareja se separaron, pero la esposa empezó a hablar mal del papá. Y yo un día le dije, hermano, lo que pasó fue que es que a usted lo condenaron, pero a usted no le dieron el beneficio de defenderse. A usted lo pusieron en un estrado, estaba ausente, y a usted le metieron todos los cargos habidos y por haber. Él lo condenó y lo crucificó a usted por decir algo. Y entonces esos pelados se crean con la mentalidad, mi papá fue el malo, mi papá fue esto, mi papá fue lo otro. Pero yo siempre he dicho, cada quien da su versión a su amaño y a su antojo. Entonces, solo usted y su esposa saben quién está diciendo la verdad. Pero yo digo, si tú tienes el corazón de tu hijo y tú has sido intencional con ganarse el corazón del hijo, no hay palabras de nadie que pueda desafiar lo que él siente para ti. You know what I mean? Tu esposa puede decir lo que quiera, tu familia pueden decir lo que quiera, pero si tu hijo cree en ti, porque tú has invertido en él y tú has derramado tu corazón, tú has tenido momentos personales con él,
Nada, ni nadie puede desafiar eso, nadie puede cambiar eso. No, y así tu hijo sepa que vos has cometido errores y has fallado. Right. Pero es tan grande el corazón de tu hijo hacia ti que si me entendés, porque más que un papá te vio como un amigo, como un confidente. Por ejemplo, yo lo digo en el caso mío, y yo lo he repetido, mi papá nunca nos dio correa ni chancla, mi papá fue puño y pata, cuando se la volábamos. Y eso era el pavor, pues, ya no era respeto, sino miedo. Pero más sin embargo, yo quise mucho a mi papá. Y yo un día ya, el viejo ya, digamos a su edad, yo le decía, como fuiste de bravo, como fuiste de entrón, de berraco. Y yo vete así en estos momentos, pues como ya el papá no obro ni nada, pero mi papá fue buen esposo, fue buen papá. Incluso un día mi hermano me dijo a mí, si así como nos levantó mi papá, hicimos lo que hicimos, ¿cómo sería sin que me entiendes? Pero es lo que yo te digo, yo a mi papá lo quise, lo adoré, lo amé. Mucho, yo le decía a mi mamá, inclusive yo le decía a mi mamá, lo quiero más que usted, sin desmeritar a mi mamá, pues. Pero lo que vos decís es verdad, a pesar de que hablen cantidades de cosas, ese es el pilar tuyo, entre comillas, porque primero está Dios y papá es papá en esos momentos. Porque nunca, pues, digámoslo así, nunca has faltado con el techo, con la comida, siempre has estado con tu esposo hombro con hombro, en las buenas, en las malas. Y yo creo que uno como hijo, uno mira eso, porque en el caso de la familia de mi mamá, vea este muchacho que quiere más al papá que la mamá, pero no sabían la razón. Era, siempre tuvimos techo, comida, ropa, nunca, pues si tuvo mujeres no las conocí, nunca supe. Y problemas normales como en cualquier hogar, pero mi papá siempre fue un pilar, pues que nunca nos abandonó. Qué bueno. Pues, y ahora vamos a entrar en la página 107 arriba, dice, hay 10 cosas que los padres hacen para producir enojo y desánimo en sus hijos. Vamos a pasar por esos 10 rápido. Tu ausencia. Mira, esto a mí me tocó y tuve que parar por un momento porque se me aguacharon ¿cómo es? Los ojos. Por poco lloro. Right? Porque yo pasé un tiempo de mi carrera donde yo estuve viajando mucho de mi trabajo y toda mi excusa era es que estoy trabajando, estoy haciendo labor, right? Estoy trabajando. Pero lo que pasa es cómo eso afecta a nuestros hijos, porque nuestros hijos dicen, bueno, el trabajo fue más importante para mí para él que a mí, que yo. Right? Y hasta el día de hoy, Leilani me dice y se recuerda cuando yo estuve ausencia de la casa por mucho tiempo. Estuve en la casa, pero no estuve ahí. Y la ausencia afecta a nuestros hijos de manera que nosotros no podemos comprender. Porque estamos tan ocupados que cuando nosotros nos damos cuenta, quizás ya es muy tarde. Porque hemos puesto el enfoque en una área que uno ha prioritize de nosotros mismos. Pero, y pensando que para poder tener éxito, había que hacer eso. Y no porque yo recuerdo mira, en mi hogar en casa, papi estuvo fuera por meses. As a matter of fact, yo recuerdo cuando él estuvo fuera por un año completo. Él estuvo en Corea, mientras nosotros estuvimos en Puerto Rico, por un año que yo viví en Puerto Rico. Y papi estuvo en Corea. Y yo no lo vi a él por un año. Lo vi por un Skype virtual que estaba bien borroso, porque para ese tiempo la tecnología no es como hoy. Y era en la base, tenía que ir a la base, a una oficina de conferencia, y ahí estaba mi papá en una pantalla. Y lo veíamos quizá una vez cada 3 meses. Papi estuvo ausente por mucho tiempo, right? De mi vida y la vida de mis hijos. Y eso afecta a uno, porque ahora en el futuro, ahora papi está pagando el precio, porque papi quiere que yo esté ahí todo el tiempo, y llamándolo todo el tiempo, y hablando con él todo el tiempo, pero yo no estoy acostumbrado a eso. Yo pasé mucho tiempo de mi vida, cuando yo me fui de la casa, yo aprendí de mi propia experiencia, de mis propias caídas, de mis propios fracasos, de mis propios mistakes, que yo he hecho, y
y ahora papi, y yo y papi ahora tenemos conversaciones de eso y hablando. Yo digo, hijo, yo hubiera querido sentarme y decirte las cosas que estaban pasando, pero a ese tiempo, no, papi, yo entiendo, es okay, no te preocupes. Tu papá tampoco estuvo ahí por ti. Mi abuelo era policía en Miami y tenía 8 hijos. 4 hembras y 4 varones tuvo mi abuelo. Y los hermanos compartían sus calzoncillos, compartían sus medias, compartían zapatos, aunque no les servían. Así se crió mi papá. Y papi, para mí, me dio una buena vida. Pero papi pudo suplir lo que quizás a él no le dio, lo que a él no le dieron, right? Y él se sintió, pues, en ese momento cuando me estaba criando, exitoso, porque wow, mi hijo tiene una vida diferente de la que mi papá me pudo proveer a mí. Pero había una carencia que quizás no la miraron. Right. Sí. Pero no hubo nadie que se sentara con mi papá y dijera, mira, lo material no es todo. Aunque compartan corazón, aunque compartan calzoncillo y media, lo más importante es el corazón. Sí. Right? Y yo me siento afortunado de que este libro ha llegado a mi vida. Y estas enseñanzas han podido llegar a mi vida. Y he podido ver hombres, ¿verdad? De ver cómo es que se trata y cómo es que se ama a sus hijos. Right? Esto va a ser... ni tiene hijos todavía, pero ya mismo tiene uno. Imagínate la bendición que tú tienes de poder aprender y leer y sacar toda esta información antes de tener un hijo. Ya te estás preparando. You know what I mean? Tu vida da un vuelco porque tú puedes llegar a pensar cosas como esta. Ok, tengo que trabajar, tengo que proveer, pero también puedes pensar y parte de ese tiempo que estoy usando me perderé las cosas buenas, porque cuando los niños vienen desde que empiezan, hacen cosas y lo hacen una sola vez. Y si tú no estás ahí, lo perdiste. Quizás la señora que lo cuida que disfruta de esas cosas. ¿Entiendes? Quizás un familiar, ese tipo de cosas. Yo antes de la pandemia trabajaba de sol a sol en la construcción y luego venía hacia part-time Uber o hacia Amazon con Catiuca. Y Samuelito llegó un tiempo que empezó a cambiar conmigo, como que si estaba molesto, y jugaba conmigo y todo, pero tenía un rostro duro. Y de repente hacía cosas que a mí me empezaron a llamar la atención, como que, por ejemplo, él salía a comprar con la familia, llegaba y le daba algo a mi esposa, a Catiuca. Y le decía, para mí, le digo, se me olvidó. O sea, era una cosa así como que, no sabía que estabas aquí, se me olvidó. Entonces yo empecé a sentir eso. Y luego que yo me enfermé y en medio de la pandemia dejé ese trabajo y me sentía mal por el trabajo, no sé qué, y hice el cambio de lo que hacía part-time, full-time, y empecé a llevarlo a la escuela, no sé qué, y el cambio, ¿no? Y vi lo maravilloso que es compartir. Es una cosa que no tiene valor comparado con nada. Es tremendo. Estar ahí al lado de tu hijo y mostrando las cosas que tú haces, ¿sabes? Entonces la relación empezó a cambiar y obviamente Dios hizo el resto del trabajo porque él estaba como sumergido en una cosa. Imagínate tú que empezó a despertar una pasión por los juegos y no sé qué, y como medio rebelde, no grosero nada, nunca así, pero yo decía, oye, ¿qué está pasando algo que no me cuadra? Pero después eso fue cambiando y no fue fácil y fue por profundidad. Así que hay que estar ojo con eso. Uno puede perder el corazón de nuestros hijos con la ausencia. También la segunda es tu enojo. Cuando le hablas raspado, como dicen en Puerto Rico, right? Y yo he hecho eso y veo inmediatamente cómo responden mis hijos y me siento mal y me duele. Y lo más difícil en ese momento es dejar el orgullo y decir, oh, I'm sorry, no debía hablarte así, perdóname. Right? Eso es difícil. En ese momento, cuando tú sientes la ira y la frustración y el enojo, es difícil, no es fácil. Ya tú estás en quinta. Sí, pero para llegar al neutral, exacto, es difícil bajar la velocidad a uno.
Cuando uno ya está en la quinta. Pero hay que aprender no llegar a la quinta. Sí. Porque sabemos que si llegamos a la quinta perdemos el control. Somos como Hulk. Sí. que Hulk no sabe. A veces se levanta Hulk y dice, ¿qué pasó? Y entonces tú estás proyectando eso y le estás modelando eso a ellos. Exacto. Entonces están aprendiendo eso. En el momento que ellos tú le vas a decir, hey, ¿por qué usted? Lo que lo hace. La moral se va al suelo, tú no lo quieres. Y algo que el libro dice aquí, en esta parte, el amor es lento para la ira. Eso como que ya, vamos, next one, right? No, dale más. Yo no lo acepto ahora. Como que eso que te hace cuestionar. Amaré verdaderamente. Y no es que tú no amas verdaderamente, es que hay que aprender cómo amar. Sí, porque hay una necesidad de amor. La necesidad de amor de allá. Entonces, esa es la parte que nos reta siempre, y por eso es que este libro nos reta, es que nosotros aprendamos a ir suave con nuestros requerimientos y pensar más en lo que los míos necesitan de mí. Entonces, esa es la parte que es más sacrificial que todas las cosas. Porque, por ejemplo, yo he estado buscando aquí cuando hablamos acerca, cuando se habla que se dice, padre, no provoquen a ira, no exasperen a los hijos. Eso no quiere decir que no los corrijan. Right. Y muchas veces cuando los corrigen, ellos van a reaccionar mal. Entonces, porque si reaccionan mal, pues vete al cuarto. Yeah. Estés tranquilo, sale para afuera. O sea, la corrección continúa, pero es la mala intención de tú demostrar tu machismo, de tú demostrar que el que mandas eres tú, a pesar de que exista o no exista lógica en lo que tú estás haciendo. Entonces, lo que tú estás haciendo es un daño que puede ser irreparable si tú no te humillas después. O sea, porque a veces uno, con palabras, uno ha ofendido a nuestros hijos, con acciones, entonces llega el momento donde el Espíritu de Dios te convence, tú hiciste mal. Entonces, se necesita un hombre de verdad para ir donde el hijo y decirle, o la hija, y decirle, pedirle perdón, y humillarse. Entonces, ese tipo de cosas lo hace un hombre de Dios. Por eso es que esto es bueno que lo aprendamos, lo escuchemos y que digamos, y que traigamos fuerte. Sí, por eso tenemos que repetir esto 10, 15, 20 veces para tenerlo presente siempre aquí. La primera es la ausencia, te aleja del corazón de tu hijo, el enojo, y algo que tú dijiste que tocó, la próxima es disciplina injusta. Disciplina injusta. ¿Cuántas veces hemos quizá castigado a nuestros hijos solamente porque estamos enojados, o porque sabes que lo va a enojar a ellos, o frustrarlos a ellos? O quizás dar un castigo que es excesivo para los niños. Porque como tú vas, you know. Y otro tópico que yo he escuchado muchas veces, sobre todo los latinos, porque me da la gana. Eso me parece que eso es bien boricua. Hasta cuando yo diga. No, en Venezuela también. Me da la gana. Hasta que lo hace. Porque soy tu padre. Oh, sí, te pones. Imperativo totalmente. Yo puedo. Y me gusta lo que él dice aquí. Dice, los hijos se amargan si les parece que la disciplina es injustificada o aplicada de manera injusta. Los padres deben explicar las reglas y las consecuencias con claridad, usando la palabra de Dios y la autoridad en vez de su opinión. Cada vez que los disciplines, formúlate esta pregunta: ¿cómo puedo enseñarles sin desanimarlos ni que se aparten de mí? Eso creo que lo sums it up. Sí. O sea, que quiere decir que es una destreza el poder corregir los hijos. O sea, no es el regaño, no es la corrección, es saber cómo hacerlo con arte. Exacto. Para que muchas cosas buenas salgan del momento de corrección. Que lo pueda recibir, que lo pueda procesar, que la conducta mala se corrija. Y si existe algún tipo de repetición, cuando tú vuelvas a corregir, ya la información está bien guardada allí. Y lo que va a provocar en el muchacho o la muchacha es reconocer más rápido de que lo hizo mal. O sea que futuros eventos
va a ser más positivo. Es como para los hijos no tener el teléfono es una amenaza, pero de muerte. Si yo le digo a mi hija, te voy a quitar el teléfono, es una amenaza de muerte. Es decir, oye, pero ¿por qué la disciplina? ¿Qué hice? Pero si yo voy donde mi hija y le digo, ¿tú sabes por qué yo te estoy amenazando para quitarte el teléfono, right? No, sí, papi, yo sé. Ok, está bien. Eso es ahora, porque en mi tiempo era la bicicleta. Sí, no, es cierto. Te quitas la bicicleta y Sí. mami, pero perdóname, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Con la televisión. Sí. Por ahora, son los teléfonos, electrónicos, juegos. Como tú dices, todo ha cambiado, ¿no? Tenemos que vivir. Pero si uno le va a quitar algo que le vale tanto a nuestros hijos, tiene que haber hay que tener claridad en por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. No quitar el teléfono porque me da la gana, porque lo hago, porque quiero. Porque siempre está en el teléfono, le digo. Porque te quiero ver sentado ahí haciendo nada. Yo lo pago. Siempre te quiero hablar con nosotros. Ahora, O no, eso sí lo he hecho yo, ¿sabes? Volteame el teléfono y vean. no, sí, mi Y esposa es entonces, claro, ahora hay una regla. En mi casa cuando comemos, no hay celular, no hay nada. Pero en estas noches, Katinka me dijo, Samuel, se está levantando como a la 1 de la tarde, ¿qué es eso? Y yo le digo, ¿en serio? Sí, y hacer los ejercicios como me dio chueco ahí, yo lo estoy viendo. Es que yo soy tonta. Y esa noche le ha dicho, eso fue la semana pasada. Sammy, necesito que descanse, que te acuestes a dormir temprano. Ok, man, está bien, ok. Y como a los 20 minutos, Sammy, que hazme un favor, tráeme el celular. ¿Qué? Tráeme el celular. Y se lo trae y se lo da, pero no se queda esperando. No, por menos la niña necesita de noche. Y de repente Samuel no dijo nada. Entonces ella se acostó. Y bro, yo no sé, parece que un resorte se levanta de la cama y se sienta. Y digo, ¿qué pasó? Samuel, tráeme la tablet, no sé qué. Claro, yo me imagino que como se quedó callado, ella dijo, claro, se va a conectar por otro lado. Mira, ahí sí bajó con la cara como el del Sharpay. Así que mamá, pero ¿por qué necesito que descanse? Está bien, pues. Yo descansar. Entonces me dice que. No, yo le digo, it's funny, porque lo que tienen teenagers, más o menos están bregando con la misma situación, you know? Sí. Y para mí es poder no solamente quitarle el teléfono a mi hija, pero reemplazarlo con algo productivo, o algo que, mira, a esto en vez de esto, Sí. porque a veces no saben qué hacer. Sí. No, perdón. Están enfocados en su teléfono que no paran para entretener la creatividad. Y eso afecta a nuestros hijos. Hay que poder ayudarle a, ¿cuál fue la palabra que usé? Entretenerlo, la creatividad, ponerlo en acción. Ajá, pero cuando muchos tienen muchas cosas que hacer y las hace todas, y entonces de repente se te para al rato así como que ya he hecho de todo. ¿Qué haces tú ahí, brother? A mí, yo vivo eso con Samuel. El cuarto que se fue emisor y todo, ahí tiene todos los instrumentos. Y de repente dibuja no sé qué y después baja. ¿Qué vamos a comer? Como no tiene nada más, no sé, comer lo que tú quieras. No, brother, eso es una cosa de la Biblia. Perdona, repito. Yo, por ejemplo, yo lo que tengo, hay unas aplicaciones en los celulares, porque es que uno a veces está ocupado, no se da cuenta. Y tú lo pones, pues mi nene sabe, eso a las 9:30, dependiendo del día, se apaga. Sí. Y tiene 3 horas para este tipo de aplicación. Entonces tú puedes ver desde tu celular cuánto tiempo estuvo, por ejemplo, en la aplicación de la Biblia, o cuánto tiempo estuvo en YouTube, cuánto tiempo estuvo esto. Y tú le pones Exploration un tiempo de creación. Y eso es de gratis, porque es de pago. Y eso, What is it again? y hay una aplicación que yo uso, se llama Family Link. Family Link. Entonces él me monitorea que cada vez que él baja una aplicación me manda un message a mí, if you approve or not. Lo apruebo, ¿no? Entonces, Nosotros tenemos algo similar. hay belleza por el mío. Yo tengo una por Verizon. Pero bueno, digo, yo quería dejar de saber que hay herramientas afuera, porque a veces uno está. No, ya, eso es importante. Y que tengan límites. Tú puedes controlar el horario y todo. Sí, y yo no tengo hasta control para integrar. Ahí no entra nada raro porque. No, tranquilo. La cuarta es la crítica severa.
la crítica severa. En otras palabras, hablar, criticándolo bien, pero a la misma vez faltándole respeto. Right? Eso puede apartar el corazón y eso es fácil de entender. Todos sabemos que si uno le falta respeto a nuestros hijos, hablándole malo, right? Gritándole, diciéndole que no vale nada. Y se supone que nadie habla nada. Right, no, yeah, of course. Si tenemos problemas en esa parte también, pues eso afecta a nuestros hijos también. Porque es fácil para conectarnos de eso al mundo. So, voy a aprovechar para decir, si usted sabe que tiene algún tipo de problema en identificar qué son malas palabras, averigüen qué son las malas palabras. Especialmente en una ciudad tan metropolitana y tan multicultural como Tampa, por ejemplo. Si aquí hay cubanos, hay uruguayos, dominicanos, puertorriqueños, americanos, entonces tienen una palabra aquí que significa una cosa y aquella palabra significa otra cosa. Trate de aprender lo que significan las palabras y así pues usted tiene momentos menos embarazosos cuando usted habla en público o cuando habla y dice cualquier cosa, pues número uno. Número dos, usted es hijo de Dios cristiano. Se supone que su vocabulario era un vocabulario más excelente, más escogido. Piense más antes de hablar, incluyendo en los momentos de ira, porque yo sé de cristianos que en momentos de ira, nunca en la casa le enseñaron malas palabras, pero en un momento de ira se apartó de Dios. En un segundo creció en la iglesia, 35, 50 años en la iglesia, en un momento de ira dijo 200 o 300 malas palabras, pero ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Cuando eso nos demuestra a nosotros de que es fruto pues, de la carne, no es algo que uno tiene amor y deseo para aprender, eso es parte de la carne. Eso tenemos que aprender a poner freno y aprender nuevo vocabulario, practicarlo, cometiste un error, pedir perdón, sigue tratando de purificar porque somos luz en las tinieblas. No, y otra parte de eso también es avergonzando a nuestros hijos en público. Eso, yo creo que yo he pasado por eso, yo he avergonzado a mi hijo sin querer en público, con algo que digo o alguna crítica que le digo o lo trato de reprender en un momento donde está en público que hubiera podido hacerlo privado y no tener que envolver. Eso te aleja de tus hijos. Eso daña la relación entre tú y tu hijo. Si acostumbras a avergonzarlo en frente de otros, sus amistades, en frente de los jóvenes o en frente de otras personas, puede ser avergonzoso. Tú que dejaste un calzoncillo allí tirado y sucio, que no te lavaste en frente de todas las amistades. Eso es avergonzoso. Eso daña. Claro. La relación. Yo creo que la saca por una falta de respeto de Dios. Tú dijiste tinta, que tinta de corazón. Pero esas cosas así dañan la relación. Ese es el número 4. El número 5 es falta de compasión. Ese puede ser difícil. ¿Sabes por qué? Porque lo que nosotros a veces hemos pasado por tanto en la vida que a veces crecemos, se nos va la compasión a las cosas pequeñas que ocurren en el mundo de nuestros hijos. En el mundo de mis hijos, de mi hijo, por ejemplo, perder en un juego de video en el teléfono lo puede hacer llorar. Lo puede frustrar tanto porque no le gusta perder. En ese momento, yo debo tener compasión y no decir, mira, estar llorando por esas estupideces. Right? Eso es lo más fácil que uno puede hacer. Pero en vez de sentarse y decir, mira, hijo, yo sé que te frustra jugando juegos, a mí me pasó también, yo jugaba juegos de video, me enfogonaba y rompí unos cuantos controles. Eso fue excesivo. Y a veces uno tiene que tener compasión con las cosas de nuestros hijos, porque para nosotros quizás no sea grande, pero para ellos es algo enorme. Sí. Por ejemplo, las relaciones. Mi hija con sus amistades, o otras relaciones que ha tenido, right? Esas son cosas que uno tiene que hablar y tener compasión, porque si uno no tiene compasión y uno dice, es una bobería de estar llorando por eso, o deja de estar,
preocupado de eso, preocupada de eso. No, eso está demostrando falta de compasión. Imagínate las cosas que nosotros pasamos, que hemos llorado a los pies de Jesús. Sí. Y Dios dirá, si supiera que yo soy el proveedor. Pero yo soy el yo consolador. quiero, ahora que estás hablando de eso, justamente quiero hacer una salvedad. Cuando suceden esas cosas y uno no tiene compasión, ahorita estamos hablando porque de repente podemos poner el ejemplo de nuestros hijos que son teenagers y todo esto. Pero en una edad un poquito más avanzada es cuando tú mismo con esa actitud propicias el hecho de que tu hijo vaya a caer en las manos de alguien que supuestamente puede ser su mejor amigo o mejor amiga, su confidente, y quizás empieza a distorsionar con un mal consejo, con una mala información, y entonces a uno se le empieza a enredar la situación porque ellos empiezan a ver de ti como una persona que los confronta y hasta como un enemigo, y empiezan a ver con simpatía esa parte que no le va a dar un buen ejemplo, que no le da una buena palabra, que no le va a dar un buen consejo. Entonces, wow, eso hay que verlo un poquito más allá, y es verdad, la misericordia es verdad que es importante. Además, como tú lo dijiste ahorita, Dios es extremadamente misericordioso con nosotros. Mi papá, por un tiempo, perdió el corazón de mi hermana, porque mi papá no pudo, él no pudo aceptar las decisiones que mi hermana tomó. Ella tomó quizás decisiones que mi papá no estaba de acuerdo, y con la falta de compasión que tuvo mi papá en ese momento, aunque tenía razón, ¿verdad? A veces nosotros sabemos que tenemos la razón de por qué estamos diciendo a nuestros hijos. Nosotros sabemos, porque hemos visto los resultados de ciertas decisiones, right? Pero tenemos que como quiera ser compasivos. O compassion, right? Tenemos que ser compasivos y sentarse y entender. Y entender completamente los sentimientos de tu hijo o tu hija o la situación completa, right? Si uno no toma, y eso es parte de ser compasivo, es entender, aprender a entender, el corazón de tu hijo en ese momento o tu hija en ese momento, right? So, aquí dice, y esto para poder, la falta de compasión, dice en la página 108 arriba, debemos escucharlos, aconsejarlos sabiamente, apoyarlos en oración y darles una mano. Así es como uno demuestra compasión a la situación, no importando cuán severo se sienta para nosotros. Quizá para nosotros es algo pequeño, pero si lo tratamos como algo grande, entonces ellos te van a agarrar el corazón de tus hijos. Porque ellos van a saber después, con el tiempo van a saber, wow, papi no tuvo que hacer todo eso en esa situación, eso fui yo de inmaduro o inmadura. Pero después van a entender, wow, pero papi como quiera tomó el tiempo, me escuchó, me habló, oró conmigo, me dio buen consejo, right? En ese momento tan difícil en mi vida, aunque quizás para él no era nada grande, right? El otro es, el número 6 es favoritismo. Favoritismo entre los hijos. Me imagino que después Pedro puede hablar un poquito de eso, right? Que es difícil, que eso puede afectar, right? O también difícil de manejar, right? Bueno, en el caso de nosotros, pues, buscamos la forma hay que ser intencional. De que ellos no se sintieran que uno era mejor que el otro. Por ejemplo, Emily pues, fue la mayor, Lidia es la del medio, casi siempre la del medio es la que está en el limbo, como dicen. Pero nosotros siempre decíamos que Emily era la mayor, Lidia era la bebé, hembra, y Dani era el más pequeño. Pero nunca mostramos que uno tenía más favoritismo que otro. Para mí eso no, yo lo digo porque estamos aquí, personas que dicen, este es mi hijo porque es el más pequeño,
que tiene 28 años, pero ese es el nene de mami. Entonces tú no sabes si los demás están escuchando, tú no sabes los sentimientos que tienen los hijos, cada cual es diferente. Tú no puedes decirle, este es mi hijo porque es el varón y fue el único, y porque hay que tener mucho cuidado en eso. Especialmente si, por ejemplo, si tú tienes dos hijos y quizás uno es más cariñoso que el otro, pero tú tampoco le vas a demostrar. Yo lo de eso más porque es más cariñoso conmigo, porque siempre va a haber problemas, el otro se va a dar de cuenta de que tú estás, tú sabes, como dándole, aunque no sea así, pero el otro lo va a ver así. Todo eso es algo que uno tiene que tener mucho cuidado. Como pasó con Caín. Y como pasó en la Biblia, con tantos ejemplos que hay en la Biblia de favoritismo, como José y Jacob. Y Rachel y Lea, que también dice la palabra, yo creo que aquí lo dice también, Raquel y Lea peleaban. Sí. Y era porque, obviamente, Abraham tenía su favorito, ¿no? Y eso causa problemas. El favoritismo puede causar muchos problemas y alejar tu corazón de tus hijos. El otro es hipocresía, viviendo diferente de la manera que predican. Eso es fácil de entender. Mira, la número 8, herir a su madre. Wow, sí. Eso puede causar grandes problemas entre tú y tus hijos, porque mamá es mamá. Sí. Y de la manera que tú trates a su mamá puede afectar la relación entre tú y tus hijos. Lo he visto muchas veces en diferentes familias, donde quizás el esposo o la esposa son abusivos al otro y los hijos saben y reconocen y tienden a tener más compasión y más amor hacia la víctima, a la persona que se hace víctima, que es víctima, en vez de el otro. So, hay que tener cuidado de la manera que nosotros tratamos a nuestra esposa en frente de nuestros hijos, especialmente en frente de nuestros hijos. Es importante en privado también, pero en frente de nuestros hijos hay que tener mucho cuidado. Y recuerda que lo que se hace en privado eventualmente sale a la luz. Sí. So, si trata a tu esposa mal en privado, eventualmente va a salir una ira un día y la manera que la trata en privado va a salir en público y tus hijos lo van a ver y van a decir, oh, ¿qué? Papá, yo no esperaba que papá reaccionara así o hiciera así. Eso no fue justo para mamá. Y ahí es que crea los problemas. El 9, malentendidos. Con frecuencia la rebelión está ligada a los niños, no se sienten comprendidos ni escuchados por sus padres. Cuando los hijos se abren, los padres necesitan escucharlos con atención y luego repetirlos lo que entendieron antes de opinar o de disentir con ellos. Esa línea ahí me tocó a mí porque a veces nosotros, cuando los hijos empiezan a hablar o contar algo, nosotros queremos rápido brincar a la conclusión y llenar los blanks antes de entender la situación completa. ¿Okay? Toma el tiempo, escucha, entiende la situación, right, de todo ángulo, antes de opinar, antes de poder dar consejo, porque a veces uno rápido comienza a dar un consejo sin saber toda la situación. Eso me pasa en el trabajo. Un empleado me llama, mira, tengo este problema, pero dejan cierto punto fuera de la historia que puede determinar mi consejo. Mi consejo puede ser completamente diferente. Right? So yo empiezo a hacer preguntas. ¿Y esto? ¿Y cómo está esto? ¿Y esta situación? Ok, ahora entiendo Ok, y si hay otra persona envuelta, déjame hablar con la otra persona y a ver la historia de la otra persona. Porque he tenido empleados que uno tiene una historia y la otra una historia diferente. Y casi no se llama ese tiene dos versiones. Exacto. So yo oigo las dos versiones, entiendo la situación completa, hago unas preguntas, clarifying questions si necesito, y después doy mi opinión o mi consejo. Es lo mismo con nuestros hijos. Hay que entender la situación completa antes de poder opinar. Y que nuestra opinión y nuestro consejo alinee con qué? Con la palabra de Dios. Si no alinea con la palabra de Dios, no vale. Y el 10, el último, expectativas irreales.
expectativas irreales. Queremos que nuestros hijos hagan cosas que quizás no están todavía maduros suficiente para poder llevar a cabo. Y después se sienten que fracasaron. Y si uno constantemente está poniendo expectativas irreales, nunca van a poder alcanzar. They will never be able to meet your expectations. No van a poder alcanzar tus expectativas. Y si se sienten que están constantemente fracasando de poder alcanzar tus expectativas, ¿qué va a pasar? Van a dejar de tratar. Van a dejar de tratar. No van a querer tomar tu consejo ya ni poder. Dicen, olvídate, tus expectativas son muy altas. Ya, olvídate. Pero si ponemos expectativas reales enfrente de ellos y le damos mira, buen trabajo, la próxima vez, este es el próximo nivel. Esto es lo que tienes que alcanzar. Es como mi hijo está haciendo taekwondo, right? Y él dice, yo quiero black belt. ¿Tú quieres black belt? Empieza por una white belt. Yeah. So, tuvo que ir a los diferentes belts y ahora yo creo que está por la sexta belt, como la sexta correa. Y ahora mismo estamos en una situación en donde él se quiere cuitear. Él quiere dejarlo porque dice, se está poniendo muy duro, Dad. Los movimientos se están poniendo muy difíciles. ¿Tú querías black belt? Toma black belt. Para poder alcanzar black belt hay niveles y hay que practicar, hay que tomarlo poco a poco, right? Aprende un movimiento a la vez. Él está mirando los movimientos de black belt y dice, bueno, yo no voy a poder alcanzar. No mire el black belt, mire el próximo belt que te queda. ¿Cuál es el próximo belt? ¿Cuáles son los movimientos que tienes que hacer en la próxima correa? Tengo que hacer esto. Y ¿lo puedes hacer? Bueno, sí, ok, bueno, enfócate en hacer el próximo nivel. Cuando haga el próximo nivel, entonces, master it, sea un experto y alcanza el próximo belt. Eventualmente, va a llegar al black belt sin querer. You know, va a caer, it's going to fall on your lap. You know, because everything is levels. Y hay que tener paciencia. Right? ¿Él está marrón ahorita? No, él está ahora en... ¿Azul? No, es verde y amarillo. Es amarillo con una línea verde en el medio. Yeah. Amarillo. Yo quería... No, él ya hizo amarillo. El próximo es verde. Me imagino que a lo mejor, porque ahora se estaba enfocando en qué no hacer, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas no hagan esto, pero me imagino que la próxima clase es sí. Porque yo iba a decir, porque a la misma vez hay una balanza, ¿no? Si no, por ejemplo, con mi nene, yo he visto muchas veces y de cuenta, yo me nunca he hecho esto ni esto, pero pues el escenario es diferente, pero yo me recuerdo de ser buen papá es invertir el tiempo. Por ejemplo, con Antonio, algo camping, ¿verdad? Eso es ahora, pero yo desde Antonio mi niño tenía 3 años y yo estuve, soccer, yo quiero ser tu coach. Yo fui coach de mi hijo de soccer por un montón y yo no soy un coach, yo no soy un soccer player, pero quería estar envuelto en la vida de él para que entonces yo quiero que los amiguitos de él me conozcan a mí para yo poder saber, ¿verdad? Pero bueno, son estrategias que uno usa. Sí, yo quiero decir que nosotros como padres tenemos que identificar los talentos que tienen nuestros hijos. Muchas veces la expectativa es que mi hijo sea un doctor, cuando mi hijo quizás nunca va a llegar a ser un doctor porque no tiene quizás ese grado para llegar a ser doctor, pero quizás a lo mejor va a ser un buen electricista o un plomero o lo que sea. Uno tiene que identificar ese concepto. Yo traigo eso por el caso de mi hijo. Mi hijo no estudió, pero ¿sabes? No fue más allá de high school. Pero yo veía que él tenía talento porque él se recortaba. Y yo decía, bueno, tú sabes, tiene talento. Y yo era el guinea pig. Él me recortaba a mí y yo decía, practica conmigo. Y eso era... Cuando tenía pelo. Sí, cuando tenía pelo. Pero que yo vi el talento de él. Y ahora pues él tiene su profesión. Y su pasión. Y esas cosas uno tiene que identificarlas. No pienses que tu hijo va a ser un doctor porque tú quieres que sea doctor. Exacto.
Esas son expectativas irreales. You know what I mean? A menos que tu hijo demuestre una pasión para las cosas médicas. You know? Tú no le puedes meter, nadie en la familia ha sido médico, pero quiere que tu hijo sea médico. Son las tres cosas que, podemos terminar la clase, el capítulo 7, las tres cosas que estaban mencionando, que cómo puedes ganar el hijo en la atención, darle atención, pasa tiempo con tu hijo o tu hija, sácalo a cita, sácalo a comer, sácalo camping, ¿verdad? Pues, sácalo con sus amistades, no lo aleje de sus amistades, refuerza que es importante. Hey, yo te doy atención a ti, quiero dar atención a todo lo que a ti te gusta. Todo lo que a ti te gusta, todo lo que tú amas, quiero darle atención a eso, aunque a mí no me interesa. Aunque no me interese, si él demuestra interés, yo quiero aprender. Right? Mi hijo le encantan los dinosaurios. Pues yo me he salido de... pues yo también estoy tratando de envuelto de los dinosaurios, porque le gusta. El otro es la reafirmación. Buen trabajo, wow, wow, qué lindo te ves, wow, qué inteligente tú eres. Palabras de reafirmación que se hagan sentir bien, right? Que se hagan sentir inteligente, que para poder darle la confianza que necesitan en la vida. Y la última es el afecto. Sí. La afección es tan importante para tus hijos. Aunque cuando sean teenagers te digan, no, papi, tú me vas a dar un beso y un abrazo. Hay que ver, así he visto con el camping, con los dos buenos amigos, son unos hombres. Y yo cogí a Antonio y le daba un beso ahí, te amo. Se apuntaba al lado mío, los muchachos allá, okay, move now to your side. Yeah. Ay, yo estoy acostumbrado a darle eso. No va a parar. Es difícil cuando una persona no ha recibido afecto. Una persona que no está acostumbrado a recibir afecto, es difícil para ellos. Por eso, no todos aquí son personas. Ay, yo soy diferente. Yo con mi hijo, en los momentos privados, lo abrazo, lo beso, pero trato de no hacerlo en público mucho porque se avergüenza. Pero yo lo abrazo a él y soy bien intencional con, si paso tiempo hablando de beso y abrazo a él, voy y corro donde mi hija. Y también le doy abrazo, le doy beso, y se queda así a veces. Ok, ya terminaste. Pero hay esos momentos donde ella viene donde mí y me da un abrazo. Y se queda ahí, te extrañaste los abrazos, So, la reafirmación, el afecto y la atención. Las tres cosas súper importantes para poder continuar ganándose el corazón de nuestros hijos. Amén. Amén. En todos de pies. Awesome. And we're done with chapter 7. Yes. Cool. Seguimos. Tenemos que prepararnos cuando el propósito es que al final del libro vamos a tener, como un mencionado, va a haber un servicio especial, va a ser domingo, y vamos a hacer el compromiso de la resolución al frente. Vamos a hacerlo con nuestras esposas, nuestros hijos, va a ser algo muy bonito, así que vamos a ir orando en medio de sus oraciones. Señor, mira ese servicio que se va a acercar cuando vayamos a terminar el libro, que va a ser el compromiso, prepara mi corazón. Comienza a hacer cambio ahora, porque cuando se haga en público, que no se sorprendan sus esposos y sus hijos. Que se vea que Fernando, you mean it. No, porque por eso es que es bueno la multitud de testigos. Yes. I was there. Amen. All right, well, let's pray. Father God, we thank you for this day. Gracias, Lord God, for this opportunity. I pray, Lord Jesus, that you continue to work in our hearts, work in our minds, Father God. Continue to help us grow, my Lord Jesus, and develop, my Lord God, and be more like you. Build our character, my Lord Jesus. Give us the strength and the gas that we need to continue to move forward and stay focused, my God, and stay sharp, my Lord, and stay learning, my Lord God, in the name of Jesus. And I pray that you help our homes grow. Let our homes be filled with your love. Let our home be filled with your presence. Let our homes be filled with your joy. Let our homes be filled, my Lord God, with the power of the Holy Ghost, my Lord Jesus. Transform the hearts of everyone in our household.
Transform their minds. Holy Spirit, I pray that you guide our families. Change our families. Move through our families. Be examples, my Lord God, to our community. In a world and in a society where the families are being devalued, my Lord God. Where the structure of family is being devalued, my Lord Jesus. I pray, Father God, that we can restore that through our example. That we can be salt. That we can be light, my Lord Jesus, of what the original design of a family is, my Lord God. I pray for the blended families, my Lord God. Specifically, my Lord Jesus. That the devil and the enemy, my Lord God, not separate them. That the devil and the enemy, my Lord God, not confuse them, my Lord Jesus. Let our mistakes and our failures, Father God, don't allow them to determine, my Lord Jesus, what you want in our lives and what you have prepared in our lives, my Lord. I pray in the name of Jesus that your Holy Spirit, my Lord God, continue to protect us, keep us safe, and that we can continue to enjoy your presence, my Lord. We ask all this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Awesome. Dios le bendiga, familia. God bless you, Angel. Dios te bendiga mucho.